A invitar a nuestra próxima invitada, ella es María Esther Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería del Centro de Longevidad Vitaris de la Universidad de Talca, quien está ya junto a nosotros, porque vamos a conversar de varios temas que... ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Disculpe por la espera. No, no se preocupe. Oiga, ¿cómo estamos para este retorno a clase? ¿Qué pasa con estos virus sinciciales? ¿Qué pasa con esta enfermedad respiratoria? Yo ando en lo personal con uno mal cuidado que me hace caer constantemente. ¿Eso ocurre o no ocurre? Sí, lo que pasa es que la circulación viral no se ha detenido y muy por el contrario, esperamos una segunda embestida, por así decirlo, de los virus respiratorios. Y esto es porque el invierno, ¿cierto?, y las temperaturas favorecen la proliferación de estos virus y también el retorno a clase de los niños, que son vectores y que transmiten y por lo tanto aumentan la circulación en general. Oiga, María Esther, pero tenemos, por ejemplo, el COVID que llegó a bañarse, ¿sí? Eso ya lo tenemos completamente establecido. Se suma la influenza y también el virus inicial, ¿no? Sí. O sea, un cóctel precisamente para que andemos todos. ¿Cómo identificamos? Porque los síntomas son muy parecidos. Entonces, la gente no sabe mucho en qué situación se encuentra y claro, algunos se vacunan contra la influenza, otros contra el COVID, pero ya se genera como una especie de desorden. Lo que pasa es que los virus respiratorios en general, todos más o menos actúan de la misma manera, ya producen una irritación en el árbol bronquial, una hiperreactividad, eventualmente una inflamación, y van a ser las poblaciones de mayor riesgo, que son los menores de 5 años y los mayores de 65, y las personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos donde los virus respiratorios van a producir mucho más estrago. Ahora, la circulación, esto de los virus respiratorios, anualmente, todos los años esto ocurre, esto no es nuevo. Por supuesto, la pandemia nos enseñó a prevenir mucho el tema de los virus respiratorios y lamentablemente en ese sentido hemos olvidado medidas como, por ejemplo, algo tan simple, el uso de mascarilla, la higiene de manos con alcohol gel, el lavado frecuente de manos, ¿cierto? Y eso hace que también, por supuesto, aumente la positividad. Ahora, a nivel nacional, la última semana epidemiológica que tenemos datos, que es la semana 26 de fines de junio, tenemos una circulación nacional de 43% todavía de positividad de virus respiratorio. Y de ese 43%, un 35% es del virus respiratorio sincicial. Lo bueno es que hay una política pública, ¿cierto?, que es la incorporación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que ese vino a, entre comillas, vacunar, porque no es una vacuna, pero vino a proteger, ¿cierto?, a los menores de 6 meses, que es la población más susceptible y la que más se agrava con la presencia o con el contagio del virus BRS. ¿Riesgo de muerte? Sí, en los menores sí. ¿Y en los sí. adultos mayores también? En los adultos mayores también. Lo que pasa es que en los menores ocurre que el contacto con el BRS hay una primoinfección. Entonces, la primera vez que ellos se enfrentan a este virus y la primoinfección es muy fuerte. En los adultos mayores también, por el hecho de que a medida que avanza, ¿cierto?, la edad, uno va disminuyendo también su metabolismo en términos de que la propia inmunidad también no funciona de la misma manera. También podría afectar a los adultos mayores, pero no con la misma severidad, el BRS, que en los menores de 6 meses. La influenza es un poco más agresiva en las personas mayores. María Esther Muñoz, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Talca. Oiga, María Esther, preguntarle por, bueno, hay términos que nos dejó la pandemia, como trazabilidad, como foco. Seguimos con ese mismo tema. Tenemos generación de foco de influenza, por ejemplo, en ciertos sectores, por oficina. Lo que pasa es que hay que entender que los virus respiratorios se transmiten a través principalmente de las gotitas de saliva que uno emite al hablar, que uno emite al toser, al estornudar. Por lo tanto, cualquier lugar que presente cierto grado de hacinamiento, una oficina pública, claro, una oficina, cualquier lugar, ¿cierto? El transporte público, ¿cierto? Donde hayan varias personas, es probable que exista contagio por la proximidad. Se dice que uno a más de 1 metro
está relativamente protegido. Pero, por ejemplo, en el transporte público, en los colectivos, las personas van sentadas una al lado del otro, en el bus lo mismo, y por lo tanto, en las oficinas muchas veces también los lugares... Entonces, el estar cerca aumenta las probabilidades de contagio por el método de transmisión que tienen los virus. Todos en general, el COVID, todos los virus más o menos se transmiten de la misma manera. Oiga, y las recomendaciones que vamos a tener el uso de mascarilla, por ejemplo, pero es necesario que ya empecemos a tener una conciencia, una conducta, María Esther, en torno a el uso de la mascarilla, por ejemplo, una persona que es... Porque acá como que me quiero resfriar. La gente empieza a tener un cierto síntoma y esa persona tiene que ir igual a trabajar, tiene que igual trasladarse a la locomoción colectiva, con conciencia a lo mejor propia, usar mascarilla. Sí. Para evitar contagiar a otros, tenemos que ser solidarios. Exactamente. Esa solidaridad que aprendimos, insisto, durante la pandemia, respecto de cuidar a las personas mayores, a los más chiquititos, tenemos que mantenerla. Y en realidad, si mantuviéramos quizás la mitad de las medidas que tan estrictamente utilizamos en pandemia, no tendríamos tantos niveles todavía de positividad. Ahora, los virus se comportan más o menos igual todos los años. Lo que pasa es que en pandemia todos nos encerramos, y solamente circulaba el virus COVID, ¿cierto? Pero y desapareció el VRS, desapareció la influenza, bueno, y al año siguiente que empezamos a circular, aparecieron nuevamente y se comportan más o menos de la misma manera todos los años. Oiga, ¿cómo podemos hacer para combatirlo cuando ya nos da estos bichos, cuando ya nos atacan, cuando ya estamos paracetamol? Bueno, la verdad que las medidas son las medidas habituales, ¿cierto? Que los cuadros virales son autolimitados, eso quiere decir que no hay un medicamento que ataque, entre comillas, ¿El directamente. No sirve? No sirve, absolutamente no sirve, y muy por el contrario podría causar más daño. Entonces, son las medidas generales: hidratación, régimen liviano, o sea, comidas blandas, comidas livianas, no sobrecargar el sistema digestivo, y por otro lado también, insisto, mantener estas medidas de protección respecto de evitar contagiar a otros. Usar mascarilla, el uso de lavado de manos, el uso de alcohol gel, son medidas generales. Ventilar las casas, también con el frío de repente es complejo, porque hace mucho frío, pero en algún minuto del día, idealmente hay que hacer una ventilación. Eso también hace que los virus, ¿cierto?, no se estanquen, por así decirlo, en nuestros hogares, y también la contaminación intradomiciliaria. A propósito de los sistemas de calefacción, también podrían influir en que los virus estén más felices en nuestro hogar y por lo tanto no se vayan. Están las condiciones propicias para que los virus empiecen a... Absolutamente. ¿Y hay mutación de estos bichos, no? O sea, ¿puede atacar la influenza y también el COVID a la vez a una persona? Sí. Eso sería, pero... Sí, absolutamente, porque son distintas, tienen distintos tipos, exacto. Ahora los virus, por definición, siempre van mutando, van apareciendo nuevas cepas, qué sé yo. Pero claro, una persona puede tener perfectamente, estar afectada por VRS, por COVID y por influenza, ¿por qué no? Sí, se puede, pero lo que pasa es que lo más probable es que se contagie de lo que más hay. Y en este tiempo, particularmente ahora, se espera un pic del VRS, que ya habíamos tenido un poco, pero con la salida de vacaciones de los niños baja un poco la circulación, pero ahora con el retorno a clase de los niños podría aumentar el VRS. Y la influenza, que no se ha ido, que se ha mantenido, o sea, como que se ha alargado un poquitito la presencia. Oiga, yo voy a interpretar aquí un poco a la gente, creo que espero que me apoyen, que no me dejen solo en esto, porque... la sintomatología, a mí me dio COVID en su momento y fue horrible, pero posteriormente este año seguramente me tiene que agarrar influenza, porque la sintomatología fue distinta. Tenía las patas muy heladas, el roce en la piel, una cosa impresionante, mucho frío y dolor de cabeza, particularmente en la nuca. A lo mejor eso era por otra cosa, pero el dolor de nuca fue un poco la diferencia. Claro, lo que pasa es que el cuadro respiratorio,
este estado gripal que producen muchos virus y sobre todo en las personas adultas, va acompañado, ¿cierto?, de mialgia o dolor muscular, ¿cierto?, desánimo, un poco de anorexia, esta cosa que uno no tiene hambre, qué sé yo. Mucho sueño. Claro, porque va como una letargia mientras dure el cuadro. Fiebre, por cierto. Entonces todo eso en las personas adultas lo afecta mucho más que a los niños. Los niños muchas veces tienen fiebre y permanecen súper activos igual. Entonces, pero en el adulto es un poco más complejo. Ahora, las personas mayores, mucho más. María Esther, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gentila, Muchas gracias a ustedes, nos que estén reencontramos muy en una bien. oportunidad. Sí, ok. Y vamos a hacer pasar inmediatamente, oye, el tren de